Las vidas en las que Jesús y Buda se conocieron. Una historia de poderosos compañeros. Autor Gary R. Renard. Capítulo 5. Siddhartha y su hijo. En el cielo, no hay distinción entre este y oeste. La gente establece diferencias en su propia mente, y después cree que son verdad. Buda. En los años 80 oí a un monje budista hablar en una iglesia de la unidad. Una de las cosas que dijo captó mi atención: estar enfadado con otra persona es como beber veneno y esperar que muera el otro. Él sabía que solo hay uno de nosotros, de modo que tus pensamientos en realidad solo van hacia ti. Mis profesores repitieron ese pensamiento después, y yo pude entenderlo a un nivel aún más profundo. Así es como funciona el deshacimiento del ego. En los años 80, a través de mis incursiones en diversas vías espirituales, empezaba a tener un vislumbre del no dualismo, aunque solo llevaba unos años en el camino espiritual. Por supuesto que no tenía ni idea de cómo experimentarlo, pero de todos modos me interesaba. Durante su primera serie de visitas, Arten y Pursa me dijeron: el Vedanta es un documento espiritual no dualista que enseña que, en realidad, la verdad de Brahman es todo lo que hay, y cualquier otra cosa es ilusión, no verdad, nada, cero. Punto. El Vedanta fue interpretado sabiamente por Sankara como Advaita, o no dual. En otras palabras, la realidad no guarda relación alguna con el mundo fenoménico y el universo. Esta información me fue dada durante la segunda visita de mis profesores, justo antes de comprar mi primera copia de un curso de milagros. Muy pronto iba a aprender que el Dios del curso no tiene relación alguna con el mundo del ego y el universo. Hubo otra forma de no dualidad sobre la que aprendí más adelante, pero ya estaba empezando a creer auténticamente en la distinción entre lo real y lo irreal. Muchos años después, una cálida noche de junio de 2014, Cindy y yo fuimos al precioso teatro griego de Hollywood, cerca de Griffith Park Observatory, para ver a una de sus cantantes favoritas, Sarah McLachlan. El griego es un teatro al aire libre con una magnífica acústica, el lugar perfecto para asistir a un concierto veraniego. Caminábamos por allí durante el intermedio cuando, justo al darnos la vuelta para regresar a nuestros asientos, vimos a Marianne Williamson de pie frente a nosotros. Pensé que había sido muy amable de su parte venir a saludarnos. El programa estaba a punto de reanudarse y no tuvimos tiempo de conversar demasiado, solo cosas como «¿qué buen concierto es este?». Pero nos dimos un abrazo y pasamos un momento juntos. Curiosamente, 3 días antes habíamos votado por Marianne en las elecciones primarias al Congreso. Ella se presentó en nuestro distrito, y aunque no ganó, creo que la experiencia le mereció la pena. Se presentó como independiente, pero yo creía que le habría ido mejor si se hubiera presentado por el Partido Demócrata. Pero esto tenía que ver con su vocación. Además, en la vida hay otras cosas además de triunfar. Esa noche Cindy se fue a dormir antes que yo, como a veces hace. Yo siempre he sido un búho nocturno y ella está acostumbrada a un horario más normal. Estaba sentado en mi silla, delante del televisor, quedándome dormido. Cuando abrí los ojos, me chocó ver a Arten y Pursa sentados en el sofá, aparentemente preparados para iniciar una conversación. La puerta del dormitorio estaba cerrada, y Pursa comenzó a hablar. Hola, amante de la música. ¿Te lo has pasado bien esta noche? Claro, y a Cindy le ha encantado. Pero, escuchad, ¿no la despertaremos? Ella podría salir y veros por primera vez. No va a salir. Nos hemos unido a ella en el nivel de la mente y le hemos sugerido que duerma profundamente y tenga sueños felices. Si oye algo, pensará que es la televisión. Vaya. Esta es la primera vez que hay alguien más en casa mientras hablo con vosotros. La sensación es diferente. Apareceremos ante Cindy si el momento es adecuado. Como sabes, eso también depende de ella. Como somos el Espíritu Santo que ha tomado una forma para comunicarse, somos conscientes del grado de preparación de cada persona para tener las experiencias místicas apropiadas. Algunos no las necesitan ahora mismo. Y otros las necesitan para cobrar ánimos. ¿Sabes que a finales de los 80 y comienzos de los 90 a veces nos presentábamos y estábamos contigo mientras meditabas? Nos sentábamos allí, pero, en cuanto abrías los ojos, desaparecíamos para que no nos vieras. Evaluábamos tu grado de preparación a la espera del momento adecuado, que no llegó hasta aquel día en Men. El día de Santo Tomás. Sí,
No es coincidencia. Pero, de haber estado preparado antes, nos habríamos mostrado ante ti antes. Previamente hubo como media docena de veces que estuvimos allí y tú ni siquiera te enteraste. Me tomas el pelo. Saber que estabais allí me hace sentir bien. Es muy amable que os tomarais tiempo para hacer eso. No teníamos nada mejor que hacer, es broma. Oye, ¿esto no contradice la idea de que el guión ya está escrito y todo esto está predeterminado? No, de acuerdo con el curso, aún tienes un poder como prisionero de este mundo, ¿recuerdas? Oh, sí, recuerdo. El poder de decisión. Puedo elegir con el Espíritu Santo. Puedo decidir verlo todo correctamente. Eso significa ver esta película, que antes pensaba que era real, y escuchar la interpretación que el Espíritu Santo hace de ella, en lugar de la historia del ego. Esto, a su vez, conduce a una experiencia diferente. De modo que decís que fue mi propio progreso el que os dijo que ya estaba preparado para algo distinto. Aunque es la misma película, por fin estaba preparado para escuchar la interpretación correcta. Sí, y no es tu interpretación, sino la guía del Espíritu Santo. Las personas tienen que estar dispuestas a renunciar a ser sus propios profesores, porque, como dice el curso, se les ha enseñado mal. Esto requiere cierta humildad. De modo que finalmente hice algo bien. Tú has hecho muchas cosas bien, has cometido errores, sí. Pero todos los errores se pasan por alto. Te dijimos desde el principio que nunca te juzgaríamos. Entonces, ¿quieres oír lo que tenemos que decirte esta noche? No lo sé. Me siento algo cansado. ¿No podéis simplemente plantarlo en mi mente, como habéis hecho con Cindy? Sigamos adelante, vamos a hablar de Buda y de alguien que estaba muy cerca de él. Supongo que te refieres a Jota en esa vida. Es bueno saber que prestas atención. La historia de Buda, o Siddhartha, que era su verdadero nombre, es bastante bien conocida por muchos estudiantes de espiritualidad, incluso los occidentales, y muy bien conocida por los budistas. Pero es una historia, y tal como la historia de Jota, parte de ella es cierta y parte es inventada, en parte es un mito religioso. Lo que nosotros vamos a incluir en esta historia no es mito. Unos 450 años antes de Cristo, Siddhartha nació a una vida de privilegios en la parte oriental de India. Su padre era un rey llamado Suddhodana. Siddhartha fue criado por la hermana menor de su madre, Maa, y protegido de la interacción con el mundo. Estaba confinado en un gran palacio con unos jardines enormes, y como tenía tanto espacio para jugar, no se sentía encerrado. Maa le mimó y su padre se aseguró de que tuviera una muy buena educación. De modo que aprendió sobre el mundo exterior tal como era conocido en aquel tiempo, pero no se le permitía verlo. A la edad de 19 años, de acuerdo con los deseos de Suddhodana, Maa le presentó a Siddhartha una mujer preciosa que se convertiría en su esposa un año después. Su nombre era Yasodhara. Para ambos fue amor a primera vista, de modo que no se sintieron obligados cuando se les animó a casarse. Se sentían muy felices con la situación. Durante los primeros años de su matrimonio tuvieron una existencia alegre, de libro de cuentos. Pero el padre de Siddhartha deseaba con fervor que tuvieran hijos, y cuando esto no ocurrió transcurridos unos años, se sintió muy decepcionado, y también lo estaban Siddhartha y Yasodhara. A medida que pasaban los años, Siddhartha empezó a sentirse inquieto. Aunque amaba a su hermosa e inteligente esposa, creció en él el deseo de ver el mundo que se le ocultaba, a pesar de que su padre se lo había prohibido. Yasodhara lo amaba, pero podía ver en sus ojos su pasión por viajar, e hizo todo lo que pudo para persuadirle de que se quedara. Siddhartha empezó a tener sueños y visiones que le decían que iba a viajar y a conocer a mucha gente, y que su salvación le estaba esperando fuera de los muros y jardines de palacio. Fue una época difícil para él porque sabía que su partida haría daño a sus allegados. Era un hombre bondadoso y amable, y no quería que nadie sufriera. Pero el propio Siddhartha sufría. Sentía que le faltaba algo y que tenía que salir a encontrarlo. Sus sueños y visiones también le hablaban de otras ocasiones, otras veces en las que él había seguido vías espirituales, y de un extraño misterioso que podía ayudarle a encontrar lo que buscaba. Después de muchos años de dudas y cuestionamientos, Siddhartha se sintió impulsado a actuar. Aunque se sentía desgarrado emocionalmente, una noche, mientras todos dormían,
Salió por una puerta secreta que había descubierto accidentalmente de niño, pero que nunca se había atrevido a usar. Yasodhara tenía el corazón destrozado. Se dijo a sí misma que Siddhartha volvería, que solo tenía que superar el deseo de ver algunas cosas del mundo externo. Esa era su oración. Pero, entonces, fue otra oración casi olvidada la que obtuvo respuesta. Se dio cuenta de que estaba embarazada. Se sentía muy feliz y al mismo tiempo muy triste porque quería desesperadamente que Siddhartha supiera que iban a tener un bebé. Se sabe, aunque no está muy extendido, que Buda, es decir, Siddhartha, tuvo un hijo. Su nombre fue Rahula. Esto no forma parte de la historia aceptada por los budistas, pero el budismo es muy diverso, y existen distintas versiones de la vida de Buda. En cualquier caso, Siddhartha no sabía nada del niño y pasó sus primeros 2 años de libertad deambulando por la parte oriental de la India. En cierto sentido, su viaje se convirtió en una repetición de sus vidas anteriores que ya te hemos contado, una especie de revisión. Pero esta vez fue un poco diferente, porque ya había vivido la vida de un hombre rico en palacio, y ahora podía compararla con otras alternativas. Entonces decidió convertirse en asceta. Después de un par de años de experimentar el ascetismo, llegó a la misma conclusión a la que había llegado en sus vidas en China. No era necesario. Ahora bien, no podría haberse dado cuenta de ello si no hubiera sido un hombre rico. Sabía que tener todas las posesiones y gratificaciones físicas que quisiera en realidad no le satisfacía. Y ahora se había dado cuenta de que renunciar a esas cosas y al resto de lo que se llama la buena vida tampoco le satisfacía. ¿Por eso tomó el camino medio? Sí, pero en ese periodo Siddhartha tuvo otra comprensión importante. Se convirtió en un maestro de meditación. Aprendió que, por sí misma, la meditación no te lleva a la iluminación. Esto se debe a que no deshace el ego, lo cual es 100% necesario para alcanzar la iluminación. Pero, si se practica con diligencia, la meditación puede calmar y fortalecer la mente. Esto, a su vez, facilita mucho el entrenamiento y la disciplina mental. Cuando la mente está entrenada y disciplinada, puedes usarla más eficazmente para practicar un sistema de pensamiento. Tú mismo descubriste esto en Men. Sí, solía meditar cada día. Aún lo hago, he practicado distintos estilos a lo largo de los años. Al principio me dejaba guiar principalmente por lo que pensaba que era mi intuición, y más adelante me di cuenta de que era el Espíritu Santo. Nunca estudié meditación, más bien era como si recordase cómo practicarla. Posteriormente, cuando empecé con el curso, creo que la práctica meditativa hizo que me resultara más fácil hacer las lecciones y observar cómo funciona mi mente a lo largo del día. Además, noté que muchas de las lecciones son muy meditativas, aunque no son lo mismo que la meditación tradicional porque requieren el empleo de pensamientos específicos, excepto cuando en algunas se pide aquietar la mente. Algunas de las lecciones posteriores del libro de ejercicios incluyen un acercamiento a Dios. Sin duda fui capaz de hacer el curso con más eficacia porque había practicado meditación. Por otra parte, la gente podría empezar a recibir algunos de los beneficios de la meditación simplemente haciendo las lecciones. Cierto, y gracias a sus meditaciones, Siddhartha empezó a tener más recuerdos de sus vidas anteriores y de las cosas que había aprendido. También se acordó de las diversas formas que había tomado su amigo Jota, y se dio cuenta de que era a Jota a quien estaba buscando para que le ayudara a alcanzar la iluminación, aunque no sabía qué forma tomaría ese proceso. Todavía no podía ver quién era su amigo en esa vida concreta, pero quería averiguarlo. Todo lo que había aprendido en sus vidas oníricas anteriores volvió a él, y permaneció con él. Como sabes, nunca pierdes lo aprendido, pero tienes que recordarlo, y la meditación le ayudó. En lugar de ir a los extremos, Siddhartha vivió una vida de moderación y meditación. Durante su práctica ascética había tenido algunos seguidores, y ahora la mayoría de ellos se fueron. Pero mucha gente empezó a venir para escucharle y compartir su sabiduría. Se hizo muy conocido como gurú, aunque a él no parecía importarle. Sus ideas de moderación también eran aplicables a cómo reaccionaba ante la gente. Esto me recuerda a un dicho que tenemos: todas las cosas con moderación, incluida la moderación. Lo has pillado, y esa es la razón por la que Kembapnik solía decir a sus alumnos:
no os olvidéis de ser normales. Nota: en el capítulo 7 hablaré más de quién es Ken Vapnik. De modo que nuestro amigo había llegado a creer que lo importante no es lo que haces, sino cómo piensas. Evidentemente, lo que haces es el resultado de lo que piensas, pero ahora Siddhartha ponía el caballo delante del carro. En palacio había sido escolarizado y entendía los Vedas y los Upanishads. Conocía bien la diferencia entre Brahman y el mundo. Dice el Bhagavad Gita, lo irreal nunca es. Lo real nunca deja de ser. Pero hasta entonces no lo había experimentado, de modo que decidió encontrar un modo de vivirlo. Su objetivo era experimentar la verdad en todo momento. Aunque era una tarea muy difícil, él estaba decidido. Practicó el sueño lúcido, algo con lo que había experimentado en tiempos de Laose. Finalmente sus alumnos también acabarían practicando el sueño lúcido con la idea de poder controlar el proceso de toma de decisiones en sueños. Así, cuando murieran, podrían conservar esa capacidad y elegir no reencarnar. A propósito, esto no funciona a menos que el ego haya quedado completamente deshecho. Pero puede ser de ayuda, puesto que soñar lúcidamente cuando duermes por la noche ayuda a darse cuenta de que también se sueña cuando aparentemente se despierta. Aunque Siddhartha no había sufrido mucho en su vida, echaba de menos a Yasodhara. Consideró brevemente la idea de visitar su hogar, pero después tuvo otra idea. Se dio cuenta de que echarla de menos y sentir que tenía que realizar ciertos actos era una forma de sufrimiento, o de estar encadenado al mundo. Y si estás encadenado a él, dependes de él, lo cual te convierte en su esclavo. Él quería ser libre, libre del mundo y de cualquier forma de sufrimiento, que los hindúes llaman dukkha. Posteriormente los budistas también lo llamarían dukkha. Entonces tuvo otra gran revelación: el sufrimiento está causado por el deseo. ¿Y qué pasaría si no necesitaras nada? No sufrirías por no tenerlo. ¿Y por qué ibas a necesitarlo si no es real? Si no tuvieras que conseguir nada de nadie, podrías tener una relación auténtica con los demás. Para hacer esto no se necesitaba ser un asceta y renunciar al mundo a nivel físico. Era algo que podía y debía hacerse con la mente. El curso diría que no es el deseo, sino la aparente separación de Dios, lo que causa sufrimiento y sentimiento de carencia. De hecho, el deseo solo es un síntoma de carencia, y la solución es deshacer la sensación de estar separado de la fuente. Eso es cierto, Gary, pero el deseo hace reales las cosas deseadas. De modo que, de momento, sigamos con Siddhartha. Más adelante llegaremos a lo que su planteamiento no tuvo en cuenta. La comprensión más importante que tuvo, como resultado de sus otras comprensiones, fue que era posible deshacer aquello que causa la ilusión originalmente: el ego. Los hindúes no solo sabían del ego, también sabían que solo hay un ego, o lo que ellos llamarían el uno apareciendo como muchos. Esto es lo que produce el mundo de la multiplicidad, o todo lo que ves. Si encuentras el modo de deshacer el ego, has encontrado el modo de deshacer la causa de la ilusión. Durante esta fase descubrió la sinergia de pensamiento y creencia. De modo que vamos a dejar claro que, aunque Siddhartha creía en los dioses hindúes, no cristalizó esa creencia porque el enfoque era fragmentario. Muchos hindúes tienden a destacar la importancia de uno de los dioses, como Shiva o Vishnu, y enfocan su adoración en aquel que eligen. Que el monoteísmo se asentara en el mundo solo era cuestión de tiempo, y en la época de Siddhartha ya existía una de las que ahora son las tres principales religiones monoteístas, el judaísmo. Pero como Siddhartha no estaba comprometido psicológicamente con un dios, eligió enfocarse en lo que llamó el yo superior de Braham, que era la realidad. Aquí es donde entra en escena el poder de la creencia. ¿Qué has aprendido sobre el poder de la creencia? Es simple. Aquello en lo que eliges creer acaba siendo lo que te afecta. Excelente, lo que eliges creer es lo que crees que es real, y llegarás a experimentarlo de esa manera. Como sabía esto, Siddhartha retiró su creencia en el mundo, y después de años de práctica ya no creía en él. En cambio, puso esa creencia donde sabía que era su lugar, en la realidad, Braham. Pero hay más. A medida que dejaba de creer en el mundo y éste tenía menos efecto en él, empezó a experimentar su vida cada vez más como el sueño que era. Todavía no había encontrado completamente el camino de salida del sufrimiento, pero hacía grandes progresos. Siddhartha continuó viajando por el este de India, enseñando sabiduría y deshaciendo su ego. En lugar de negarse a sí mismo el mundo físico, lo negó psicológicamente, negándose a creer en él,
pasándolo por alto y poniendo su fe en la realidad que podía sentir más allá del velo de la ilusión. Siddhartha tenía 27 años cuando abandonó el palacio. 20 años después estaba enseñando el camino de salida del sufrimiento y hacia la salvación a un grupo de estudiantes. Entonces, un hombre que estaba de pie detrás del grupo de estudiantes sentados se sorprendió al ver a este profesor. Como su padre le había negado el acceso al mundo, mientras estuvo en palacio, Siddhartha no fue muy conocido excepto para las personas que trabajaban allí. Pero este hombre situado en medio de la multitud pensó que lo había reconocido. Cuando acabó la reunión, el hombre se acercó a Siddhartha para mirarlo más detenidamente. Entonces el visitante le preguntó si se acordaba de él. Le dijo que se llamaba Vadmer, y que había trabajado dentro del recinto cuando ambos vivían en palacio. También le dijo que todo el mundo se había sentido muy triste al saber de su partida. Siddhartha se sorprendió y se sintió interesado. Preguntó al hombre cuándo se había ido de palacio, y él le dijo que hacía unos 2 años. A continuación le preguntó cómo le iba a Yasodhara. Vadmer inclinó la cabeza y dijo que sentía que no lo supiera, pero ella había fallecido a causa de unas fiebres 3 años antes. En los ojos de Siddhartha empezaron a formarse lágrimas. Pensaba que había superado la posibilidad de que el mundo le afectara, pero evidentemente dicha superación aún no era total. En cualquier caso, sus lágrimas no duraron mucho tiempo debido a lo que se dijo a continuación. Vadmer preguntó a Siddhartha si su hijo le había encontrado. Siddhartha no podía creer lo que oía. ¡Un hijo! Se sintió sorprendido y rebosante de dicha. La dualidad de la tristeza por Yasodhara y las noticias sobre su hijo resultó desconcertante, y preguntó a Vadmer cómo se llamaba el chico. Este le dijo que se llamaba Rahula y que, como 1 año después del fallecimiento de su madre, había salido de palacio en busca de su padre. Esto lo cambió todo para Siddhartha. A partir de ese momento, su intención se centró en una cosa: encontrar a Rahula. Vadmer le ofreció una buena descripción de él. Al día siguiente empezó a caminar en la dirección de su antiguo hogar, preguntando a cualquiera que se encontraba en el camino si había visto a un muchacho de unos 20 años, alto y delgado, de pelo negro, que podría haber mencionado que buscaba a su padre. Vaya. De modo que Siddhartha no estaba completamente iluminado, pero es evidente que había aprendido y experimentado lo suficiente como para estar casi allí, y entonces empezó a buscar a su hijo. Nadie le culparía por hacer eso y por querer encontrarlo. Simplemente queremos que te des cuenta de que ahora buscaba algo que parecía estar fuera de él. Y si algo está fuera de ti y lo haces real, no estás en un estado de unicidad, sino de separación. Este discurrir de los acontecimientos volvió a suscitar un deseo en Siddhartha. El deseo de hallar a su hijo. Y el deseo conduce al sufrimiento. Es una condición circular. Lo que trae ante nosotros un principio que no admite transigencias y para el que pocos están preparados. En el instante en que piensas que alguien es un ser humano real, estás practicando la separación. Genial, empezaré mis charlas con eso. Es broma. Entiendo lo que dices. Me recuerda algo que J dijo a Ellen en un mensaje personal que en principio estaba destinado a ella, pero que después decidió compartir. Guardaba relación con su incapacidad para decir que no. Él dijo que, si no puedes decir que no a las peticiones de otros, aún no has superado el egocentrismo. Sí, Gary, porque, si no puedes decir que no, estás haciéndolo real. Estás diciendo que esa es una persona real, con un problema real con respecto al cual tú tienes que hacer algo. Ahora bien, eso no significa que nunca digas que sí ni que no ayudes a la gente. Lo que significa es que no tienes que hacerlo. Lo entiendo. De todos modos, cuando te acostumbras a trabajar con el Espíritu Santo, puedes recibir guía con respecto a qué hacer. Oh, Dios mío. Acabo de pensar algo. Has dicho que Siddhartha pensaba que había alguien que le ayudaría, alguien a quien buscaba, y que en algún momento se encontrarían. ¿Esa persona era su hijo? Sí lo era. ¿Y J fue su hijo en esa vida? Sí. ¿Estás diciéndome que ese que la gente posteriormente llamaría Jesús fue el hijo de Buda? Absolutamente. Alucinante, pero, bueno, tengo que admitir que tiene sentido. Me refiero a que estos 2 tipos habían estado el uno con el otro, cubriéndose mutuamente las espaldas en todo momento. Pero en esa vida todavía no se habían recordado uno al otro porque aún no se habían encontrado. Siddhartha empezó a sufrir por primera vez en mucho tiempo porque echaba de menos a su hijo. Fue de pueblo en pueblo, atravesando el país con el corazón anhelante. Pero transcurrido 1 año todavía no se habían encontrado.
Por fortuna, durante las noches de descanso y reflexión, el entrenamiento y la disciplina de Siddhartha regresaron a él, lentamente pero de manera segura. La calma pronto empezó a tomar el lugar que le correspondía en su mente. Recuerda que todo lo que aprendes se queda contigo. Si olvidas temporalmente lo aprendido, acabará volviendo a tu conciencia. Este es el camino de la iluminación. Olvidas la verdad, pero después la recuerdas, y al final ya no la olvidarás. Al ser quien era, Raúl también sabía mucho de distintas formas de espiritualidad. Las numerosas cosas que había aprendido en otras ocasiones también estaban volviendo a su conciencia. Tanto Siddhartha como Raúl tenían la cualidad de la perseverancia, que como sabes es un rasgo esencial para cualquiera que esté en el camino espiritual. En consecuencia, ambos tenían la determinación de encontrarse, aunque en ese momento Raúl ya llevaba 3 años buscando. Un día, en un pequeño lugar donde se aprovisionaban de agua, Raúl se emocionó. Un reconocimiento muy familiar llenó su conciencia. Se dio la vuelta y allí, de pie frente a él, estaba Siddhartha. Se reconocieron al instante. No se abrazaron ni se pusieron a saltar arriba y abajo. En aquel tiempo este tipo de comportamiento se habría considerado indigno. Lo que hicieron fue inclinarse uno ante el otro, y una lágrima se formó en el ojo de Siddhartha. Encontraron un lugar donde sentarse a hablar. Durante horas se pusieron al día de la historia de sus vidas, que ambos sabían que solo era eso, una historia. En unas pocas semanas recordaron todo su pasado y todo lo que habían aprendido. Supieron quiénes habían sido el uno para el otro a lo largo del tiempo, y también tomaron una decisión. Acordaron pasar el resto de sus días juntos, aprendiendo lo que fuera que aún tuvieran que aprender y aplicándolo a cualquier cosa que surgiera en su sueño. Alcanzarían la salvación juntos. Esto produjo una aceleración del aprendizaje que los llevó a saber todo lo que tenían que saber para estar iluminados, y también fueron capaces de aplicarlo. Como sabían que sus egos tenían que ser deshechos completamente, se ejercitaron en no dar realidad al sueño. El sufrimiento de Siddhartha pronto sanó. Una de las piezas del rompecabezas es que, si el sueño no es real, no hay necesidad de desearlo, y sin deseo no hay sufrimiento. Pero ellos llevaron este principio budista aún más lejos. Si el cuerpo forma parte de un sueño, entonces no es real, lo que significa que el dolor que sientes tampoco es real. No estás sintiendo un dolor real. Estás teniendo un sueño de dolor. Y como el sueño está en tu mente, puedes cambiar lo que piensas de él. Cuando sueñas en la cama por la noche, tu cuerpo físico no está involucrado en el sueño, solo tu mente. Lo mismo ocurre con este sueño al que llamas tu vida, y con lo que llamas el tiempo de vigilia. Tu cuerpo físico no está aquí. Solo es parte de la proyección, como todo lo demás. Siddhartha y Raúl perdonaron sus vidas. Perdonaron el aislamiento que habían sentido en palacio. Soltaron el dolor de echar de menos a Yasodhara. No es que no recordaran. Algunas personas creen equivocadamente que, si perdonas algo completamente, desaparece de tu mente y nunca vuelves a pensar en ello. No es cierto. La diferencia es que, cuando recuerdas algo que en el pasado resultó doloroso, ya no tiene ningún efecto en ti. Ya no duele. Se vuelve neutral en lugar de doloroso. Así es como sabes que lo has perdonado. Entonces ellos no pensaban en términos de perdón, simplemente pensaban en no dar realidad a las cosas y situaciones porque solo son un sueño, que es una de las comprensiones fundamentales del perdón. Todavía quedaba un paso que no habían dado, y se dieron cuenta de ello de manera natural porque su conciencia estaba muy expandida. Dicho paso llegaría a ser uno de los puntos de enfoque más importantes de su última vida. Cuando eché una mirada al budismo, hace mucho tiempo, aprendí las 4 nobles verdades. ¿Estaban ellos en esto? Ciertamente entendían esas cosas, incluso el óctuple sendero. Pero recuerda, el budismo no se convirtió en una religión hasta después. Siddhartha, que fue Buda, no era budista. La religión vino de otras personas que trataron de seguirle. Sí, Siddhartha volvió a tener estudiantes en la parte tardía de su vida, pero a esos alumnos les costaba mucho adherirse a la no dualidad, como le ocurre a la mayoría de la gente. No obstante, si se lo considera en su conjunto, el budismo contiene muchas grandes verdades que ayudan a la gente a ser consciente del momento presente, en lugar de inconsciente. Nuestros 2 amigos practicaron hasta que sus mentes podían decir a sus cuerpos qué sentir, en lugar de que sus cuerpos se lo dijeran a ellos. Llegaron a situarse en un lugar totalmente de causa en lugar de efecto. El mundo venía desde ellos. Alcanzaron el estado de Brahman. Se convirtieron en seres no dualistas.
Siddhartha vivió hasta los 82 años y Rahula solo hasta los 52. A esas alturas ya no importaba. Pasaron juntos casi 30 años. Habían llegado a ser los maestros del mundo, con una excepción. Un día Rahula dijo a Siddhartha: «Todavía falta algo, y creo que ya sabes lo que es». «Sí», replicó Siddhartha. «Hemos llegado hasta aquí juntos. Quiero que despertemos en Dios juntos, el Dios uno, con nosotros siendo uno con el otro y con Dios». Después añadió con humor: «La próxima vez tú serás el maestro». Sabían que les quedaba una vida más por vivir, no necesariamente porque necesitaran esa vida, sino porque otras personas los necesitaban a ellos. Podrían haber decidido completar sus lecciones en esa vida. Pero habían llegado a darse cuenta de que el guión está escrito, y de que había un plan mayor en el que tenían que desempeñar su parte. A veces un maestro tiene que estar allí, aunque solo sea para indicar a la gente la dirección correcta, y tal vez para enseñar una o dos lecciones aparentemente grandes a fin de ser un ejemplo para otros. Ambos sabían que durante esa última aparente vida en la tierra experimentarían su destino, sabían que Dios daría el último paso en el retorno a la unicidad de la fuente. Mientras Rahula dejaba que su cuerpo se desprendiera de él como consecuencia de la misma enfermedad que había afectado a su madre, supo que la más interesante de todas sus vidas estaba a punto de empezar. Se sentía feliz, estaba dispuesto a seguir adelante y a terminar el trabajo. Y como un curso de milagros diría más adelante, más cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Fin del capítulo 5, Siddhartha y su hijo.